Muy buenas tardes. Continuando, ¿me escucha? Continuando con la Sí, doctora. capacitación sobre prevención e intervención del hostigamiento sexual y violencia de género y procedimiento sancionador de la UNAMBA 2022, dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo. Les doy la bienvenida a todos los que están presentes en la capacitación y daré inicio a la exposición sobre la socialización de los reglamentos de prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la UNAMBA. En esta oportunidad vamos a exponer la doctora Cándida López como defensora universitaria de nuestra universidad, mi persona, y iniciamos con la socialización del Reglamento General de Defensoría Universitaria de nuestra Casa de Estudios, aprobado inicialmente con la resolución número 269 en el año 2019 por el Consejo Universitario, ¿no? En ese entonces era el director, el ingeniero Edward Wakat Crispin, quien es el que dio inicio, ¿no? Con esta resolución para poder reglamentar la Oficina de Defensoría Universitaria. Posteriormente asume en el año 2020 la doctora Cándida López Loaiza y modifica dicha resolución con el número 111-2020 a través de la Asamblea Universitaria de nuestra Casa de Estudios. El 7 de agosto del 2020 fue aprobado este nuevo reglamento que se modificó. A grosso modo vamos a tratar algunos artículos de este Reglamento General de Defensoría Universitaria, el artículo 14, ¿no? En la que estipula que la Defensoría Universitaria tiene las siguientes funciones, ¿no? Primero, velar el respeto de los derechos de los docentes, de los estudiantes, de los egresados y el personal no docente de la comunidad universitaria frente a actos u omisiones que las autoridades o funcionarios de la universidad los vulneren. La otra función es que tiene competencia para conocer denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con las infracciones de derechos individuales, ¿no? Las denuncias o las quejas deben ser individualizadas. Además, proponer normas y políticas y acciones que permitan mejorar la defensa de los derechos de las personas en los diferentes servicios de la universidad que brinda, ¿no? Necesariamente la Defensoría Universitaria tiene que reglamentar, ¿no? Políticas sobre lo que es para evitar vulneraciones de derechos individuales, ¿no? Como en casos de hostigamiento sexual, como vamos a tratar en esta oportunidad, ¿no? U otros casos, ¿no? Además, también la Defensoría Universitaria contribuye a formar una conciencia de derechos y de respeto a las normas que garanticen la igualdad de justicia. Además, las funciones de la Defensoría Universitaria se rigen por la Constitución, la ley universitaria de nuestra universidad, la ley universitaria 30.220, el estatuto de nuestra universidad, su reglamento y demás normas internas que les sean aplicables, como el CAF, el PAF, el ROF y los reglamentos académicos, ¿no? de matrícula, de convalidaciones, de evaluación, etc. Además, los pronunciamientos y las recomendaciones y las propuestas de la Defensoría Universitaria no tiene carácter vinculante. Por consiguiente, no puede modificar acuerdos o resoluciones emanadas de los órganos de gobierno de la universidad, en este caso el Consejo Universitario o la Asamblea Universitaria, ¿no? Siempre y cuando hayan realizado con los procedimientos de la ley y las normas conexas. Toda actuación de la Defensoría Universitaria debe garantizar la absoluta confidencialidad a cualquier miembro de la comunidad universitaria, bajo la responsabilidad, dando cuenta a las autoridades competentes según sea el caso y guardando el principio de reserva, ¿no? Orienta también acerca de los procedimientos y las vías correspondientes para canalizar las quejas y las denuncias o reclamaciones que no sean de su competencia. Es una de las funciones también que tiene la Defensoría Universitaria, en cuanto de repente no saben cómo tramitar los estudiantes o un personal administrativo o un docente,
a qué oficina ir, entonces nosotros también les orientamos cómo se deben hacer los procedimientos de trámites, ya sean académicos o administrativos. En el capítulo 3 se considera del procedimiento, ¿no? ¿Cómo deben ser los procedimientos respecto a las quejas? Se lo contempla en el artículo 17. Toda queja se formula mediante una presentación escrita o de manera verbal. Posteriormente, el administrado deberá personarse a la oficina de defensoría universitaria para firmar el libro de quejas y de denuncias, o también enviarlo por correo electrónico, y de ser admitido adquiere la legalidad del caso de dicha queja. Además, el quejoso, la persona que hace la denuncia, deberá relatar con suficiente claridad sus argumentos, adjuntando todos los indicios de pruebas, y luego lo deberá sustentar, ¿no? Y la Defensoría Universitaria admitirá la queja. Si vencido dicho plazo, la falta de claridad y la sustentación subsiste, será archivada dicho caso, ¿no? Y la Defensoría Universitaria deberá notificar al administrado por medio de comunicación señalada en el documento, es decir, a través del correo electrónico, su teléfono, a través de un documento necesariamente. En el artículo 18 se considera este Reglamento General de Defensoría Universitaria el desarrollo del procedimiento y los plazos para resolver las quejas, ¿no? Dice, ¿no? Si hay una complejidad en la queja, se resolverá mediante un procedimiento administrativo a través de la Defensoría Universitaria en 5 días hábiles de recepción. Y será trasladado al quejado, a la persona que se le ha denunciado y a los involucrados para su descargo correspondiente. Y ellos tienen un plazo de 3 días hábiles para ofrecer sus pruebas y sus defensas o descargos. En caso que el quejado no puede dar respuesta en los 3 días hábiles que tiene el plazo para hacer su descargo o defensa, puede solicitar una ampliación, ¿no?, de 3 días más hábiles. Las quejas inadmisibles. Las quejas inadmisibles, en el artículo 22 indica, es cuando la pretensión no sea concreta y sea carente de fundamentos o de documentos sustentatorios o probatorios, o cuando no estén incursas en las competencias de la Defensoría Universitaria. En el artículo 23, las quejas improcedentes son aquellas quejas o denuncias presentadas a Defensoría Universitaria que son improcedentes en los siguientes casos: cuando presenten, digamos, trabajadores que ya no tienen vínculo laboral con la universidad, los docentes que hayan renunciado o cesado, que son ex docentes, no se pueden aceptar esas quejas, son improcedentes. Y cuando se trate de quejas o reclamaciones que no se haya agotado las vías o los recursos administrativos de la universidad para la solución del problema o la situación de vulneración de algún derecho, necesariamente tienen que darle impulso al trámite administrativo o académico, y si en caso no se les atiende, recién nosotros podemos intervenir, pero tienen que agotar de todas maneras las vías correspondientes administrativas o académicas. Los estudiantes que no registran matrícula en el periodo académico regular vigente o se encuentran suspendidos o fueron separados, ellos también son, cuando presentan una queja, serán declaradas las quejas improcedentes, ¿no? Los procesos judiciales en curso y otros que fuera del ámbito de la universidad también no es competencia de la Defensoría Universitaria, porque se están resolviendo en otros fueros judiciales, ¿no? Cuando se trate de procesos disciplinarios en curso a docentes, trabajadores administrativos o estudiantes con sanción emitida y consentida, igual la Defensoría Universitaria no tiene competencia. Y esas quejas son improcedentes. O por no haber agotado en la vía administrativa de la universidad los trámites debidos, nosotros también las declararemos quejas improcedentes. Necesariamente tienen que dar impulso al trámite, ¿no? Y también tienen que probar que no se le ha atendido, ¿no? Se supone que con el documento y la fecha presentada se evalúa, ¿no?, cuánto tiempo ha pasado el plazo de la atención del trámite académico administrativo. Cuando se trate de algún proceso electoral conducido por el Comité Electoral Universitario, también son quejas improcedentes.
por consignar datos falsos e inexistentes de algún miembro de la comunidad universitaria que no son verdaderas, también se declaran las quejas improcedentes. Por presentar anónimamente a adolecer de firma del quejoso o consignar una firma que no es la de él, excepto cuando es por hostigamiento sexual, la cual será en forma reservada. El defensor universitario comunicará por escrito al quejoso sobre la queja o la denuncia o la improcedencia de esa queja en los 3 días hábiles. En el artículo 29, el defensor universitario, conjuntamente con el asesor legal, pueden atender los siguientes casos. Por ejemplo, las consultas, ¿no? Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede acudir a la Defensoría Universitaria o utilizar los medios de comunicación disponibles a través del correo electrónico para resolver dudas relacionadas con aspectos normativos o administrativos de la universidad. Además, la Defensoría Universitaria y el asesor legal atenderá también las quejas y se gestiona cuando el administrado considera la vulneración de un derecho por parte de un miembro de la comunidad universitaria y que perjudica sus derechos universitarios. En este artículo también se considera la mediación o la conciliación, que consiste en la actuación solicitada voluntariamente por una de las partes, ¿no? Puede ser por el quejoso o por la parte quejada o demandado. Entonces, si alguna de las partes solicita querer mediar o conciliar sobre un conflicto, entonces se lleva a cabo una reunión, ya sea virtual o presencial, y el veredicto emitido en esa reunión por el defensor universitario deberá ser acatado por ambas partes. Además, también la denuncia por hostigamiento sexual se gestiona cuando un miembro de la comunidad universitaria haya sufrido un acoso y un hostigamiento sexual por otro miembro de la comunidad universitaria, sea persona a la Defensoría Universitaria o a la autoridad académica de la universidad o a la Dirección de Recursos Humanos. En el artículo 36, todas las denuncias ingresadas a la Defensoría Universitaria que ameriten sanción según las normas de la universidad y sean calificadas graves o muy graves, son derivadas en todos actuados al Tribunal de Honor con la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos y su remisión también al Ministerio Público para las atribuciones de ley, para la investigación y las pruebas que también recopilen a través de los peritos. Posteriormente, nosotros hemos también establecido, ¿no?, y hemos implementado el reglamento de prevención e intervención del hostigamiento sexual en el año 2020, aprobado con la resolución número 013 de fecha 7 de agosto del mismo año. Este reglamento se estableció el año pasado para los semestres 2021 y 2022, ¿no? En esas fechas estábamos en plena pandemia y las clases eran no presenciales, ¿no? Eran virtuales. Sin embargo, en esa fecha del año 2000, el reglamento para la prevención de hostigamiento sexual también lo hemos modificado este año, ¿no?, con la resolución 118-2022, aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad el día 13 de mayo del 2022. ¿Por qué? Porque hemos considerado el decreto de urgencia 021 del año 2021 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que dieron nuevas formas o modificaciones a esta ley, ¿no?, de prevención del hostigamiento sexual. Y este reglamento para la prevención e intervención de casos de hostigamiento sexual de la Universidad Nicolás Bastidas de Apurímac, que fue aprobado este año, en 2020, ¿por qué se ha dado este reglamento nuevo? Porque esta ley, la 27.942, fue modificada con este decreto supremo el año pasado nada más, entonces el 24 de julio. Pero como nosotros ya lo habíamos hecho aprobar el anterior reglamento, en el año 2020 estaba vigente aún, tuvimos que considerar la modificación de dicho reglamento para este año 2022 y para que pueda ser aplicada para los semestres 2022-1 y 2022-2. Entonces, la base legal es pues la ley 27.942, la ley universitaria 30.220, el decreto supremo 014, la resolución viceministerial
294 del año 2019 del MINEDU, del Ministerio de Educación, que aprueba los lineamientos para la elaboración de los documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Además, también tiene la base legal del Estatuto de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, aprobado por la Resolución 01-2020 del Consejo Universitario. El Decreto Supremo 021-2021, otorgado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que modifica el decreto de ley, ¿no?, 27.942, y publicado el 24 de julio del 2021. El objeto de este reglamento es fomentar una comunidad universitaria libre de hostigamiento sexual, que se promueve el ejercicio de las mujeres y los varones en igualdad de condiciones y relaciones de convivencia saludable, como la prevención de toda forma de violencia de género, estableciendo mecanismos oportunos y éticos en el marco legal vigente para su sanción efectiva y priorizando la protección a la víctima. La sanción a aplicarse a los infractores y las conductas compatibles en los casos de hostigamiento sexual dentro del ámbito de su autonomía normativa, a efectos de dar cumplimiento la resolución viceministerial 294-2019 de MINEDU, que aprueba los lineamientos de la elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Entonces, la finalidad de este reglamento es prevenir y atender y sancionar y erradicar el hostigamiento sexual en la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, a fin de garantizar el respeto a la dignidad de la persona, el bienestar psíquico, salud emocional y establecimiento de un ambiente libre de violencia de género en que cada miembro de la comunidad universitaria, especialmente las mujeres, puedan desarrollarse al máximo sus potencialidades académicas, laborales y humanas. El alcance de esta norma, de este reglamento, es a los estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, graduados y exalumnos, docentes ordinarios y contratados, jefes de prácticas, ayudantes de cátedra, de laboratorio y similares colaboración de labor docente. A las autoridades de la universidad, al rector, los vicerrectores, el secretario general, decanos, directores, miembros del consejo universitario, miembros de órganos colegiados o quienes hagan sus veces de la universidad. También el alcance es a los administrados de la universidad, el personal no docente que ejecuta la gestión educativa de la UNAMBA y demás servidores que conforman la comunidad universitaria. Los principios de este reglamento hemos considerado, de acuerdo a la ley 27.942, son, ¿no?, el principio de la dignidad y defensa de la persona, ¿no? Este principio es muy importante, ¿no? El respeto a la dignidad de la persona, que es el fin supremo de la sociedad, la persona, ¿no?, y el Estado. El otro principio es de gozar de un ambiente saludable, armonioso. El otro es el principio de igualdad a la no discriminación por razones de género. Y las instituciones y autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual debe garantizar la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo, género o identidad de género u orientación sexual. Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basado en tales motivos de identidad de género u orientación sexual que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas es discriminación y se encuentra prohibida. El otro principio es el respeto a la integridad personal. Las instituciones y las autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben garantizar el respeto de la integridad física, psíquica y moral de las partes involucradas. El principio de intervención inmediata y oportuna es un principio en que las instituciones, las autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben intervenir en forma oportuna, disponiendo de manera inmediata
las medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual y las medidas de protección a la víctima con la finalidad de responder efectivamente. El principio de confidencialidad también es uno de los principios muy importantes, es la información relativa a la identidad de la persona afectada en los procedimientos regulados por la ley, y los reglamentos tienen de carácter confidencial, con el propósito de proteger su dignidad y su integridad y seguridad. El principio del debido procedimiento también se debe llevar a cabo, debe gozar la norma, gozan de todos los derechos y las garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende el derecho a exponer su argumento, a ofrecer, producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundamentada en el derecho de un plazo razonable, y que todos aquellos atributos derivados de su contenido esencial, ¿no? El principio del impulso de oficio, esto es muy importante, este principio, ¿no? Las instituciones, las autoridades y todas las personas involucradas en la investigación y la sanción del hostigamiento sexual deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización y la práctica de los actos, así como la obtención de las pruebas de los casos de hostigamientos que resulten convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la resolución del procedimiento. El principio del informalismo, el principio del interés superior del niño y el principio de la no revictimización. ¿Qué es el principio de la no revictimización? Las autoridades y personas involucradas en el proceso de investigación deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales para evitar que la víctima del hostigamiento sea revictimizada, ¿no? Esté declarando una y otra vez solamente, hacer que declare una vez, ¿no? Con las personas y no revictimizarla o vuelva a sufrir, recordar en todos esos momentos causados por el hostigamiento sexual. Las definiciones están en el capítulo 3, que son conductas de naturaleza sexual, que son las conductas sexistas, qué es el hostigado o la hostigada, quién es el hostigador o la hostigadora. Esas definiciones, los días anteriores lo han tratado los ponentes de Udiápolis, y qué es una queja, qué es encajado, quejoso, relación, la relación de sujeción, violencia de género, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el chantaje sexual o el ciberacoso. Todos esos temas lo hemos tratado hace 2 días, ¿no? Entonces, también, ¿cuáles son los elementos competitivos del hostigamiento sexual, ¿no? Y cómo se configura el hostigamiento sexual. En este reglamento están establecidos, ¿no? Qué cosas son las que configuran. Y aquí voy a irme al artículo 10, acá. ¿Quiénes son los órganos competentes de conocer casos de hostigamiento sexual? Está la Defensoría Universitaria, el Tribunal de Honor de la UNAMBA, el Consejo Universitario, y en los centros universitarios, según el artículo 48 de esta ley de prevención de hostigamiento sexual, debe estar conformado, ¿no?, por un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Y el órgano también competente de conocer de estos casos es la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? También forma parte de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que es también la Secretaría Técnica de Instrucción, a quienes a la vez ponen a disposición los canales de atención médica y psicológica y las medidas de protección a la presunta o al presunto víctima de hostigamiento sexual. El órgano también competente es la Comisión del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Entre ellos están los 3, ¿no? La Secretaría Técnica de Instrucción, la Comisión Disciplinaria por Actos de Hostigamiento y el Tribunal Disciplinario, quien va a emitir la resolución final, ¿no? Además, en el título 2, capítulo 1 de las medidas de prevención, está que necesariamente la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, mediante la Defensoría Universitaria, deberá impulsar las siguientes medidas de prevención, que son la difusión del presente reglamento que les estoy presentando, y a través de la página web de la universidad, de las facultades, departamentos académicos. Deberá también ser difundida a través de guías informativas dirigidas a los estudiantes, y este reglamento debe ser socializado también a los docentes y a la comunidad universitaria, también al personal administrativo.
Necesariamente la Defensoría también debe realizar campañas periódicas de difusión a través de charlas, sensibilización a través del presente reglamento, a través de afiches, volantes, que contribuyan a la prevención del acoso, del hostigamiento sexual y la violencia de género. Además, la Defensoría Universitaria realizará encuestas anónimas sobre la incidencia que contemple la problemática de este hostigamiento sexual en la universidad. El año pasado ya hicimos la aplicación de un diagnóstico a los estudiantes y la doctora Cándida va a exponer ese tema posteriormente que termine. Luego, la Defensoría gestionará la formación de facilitadores, talleres participativos, vivenciales con enfoque de género y derechos humanos, como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Con las ponencias de los doctores, jueces, fiscales, psicólogos, ¿no? Generará un registro de episodios de eventos del hostigamiento sexual que deba ser revisado periódicamente para realizar estrategias de prevención. Las medidas cautelares de protección están en el capítulo 2, ¿no? Con la finalidad de asegurar la eficacia y la decisión final de la protección de la persona denunciante, la Defensoría Universitaria podrá solicitar a la autoridad correspondiente las siguientes medidas en el término de 3 días, considerando los criterios de intensidad y proporcionalidad, lo que es la rotación de la persona denunciada, la rotación de la persona denunciante a su solicitud, cuando lo solicite la persona, la víctima, ¿no? Impedimento de que se acerque la persona denunciante dentro de la universidad. Impedimento a comunicarse con la persona denunciante por cualquier medio. Disponer que se le brinde asistencia psicológica u otras medidas de protección para que garanticen la integridad física y psíquica y moral de la persona denunciante. Separación preventiva de la persona denunciada, ¿no? Necesariamente se le tiene que rotar o suspender del trabajo hasta que se concluya la investigación. La presentación de la denuncia, ahí está. Las denuncias deben ser presentadas, ¿no? A docentes, tanto a la Defensoría Universitaria, a Recursos Humanos, o a las áreas académicas, ¿no? Y cuando uno tiene conocimiento de una denuncia de hostigamiento sexual, dentro de las 24 horas, deberá dar a conocer al Comité de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en este caso la Secretaría Técnica de Instrucción, que queda en la Dirección de Recursos Humanos. Si la Defensoría Universitaria tiene conocimiento de un caso, deberá inmediatamente durante el día, en las 24 horas, derivarlo a esa instancia. El contenido de la denuncia debe contener la identificación de la persona denunciante, la identificación de la persona denunciada, los hechos. Los hechos vienen a ser la descripción de los actos que consideran manifestaciones de hostigamiento, el lugar, el tiempo en que se produjeron. Las pruebas también deberán acreditar los hechos descritos por la persona denunciante, los medios probatorios, como son también puede ser la declaración de los testigos, los registros de físicos o magnéticos, las cartas, los documentos, las grabaciones de audio o video, los correos electrónicos, los mensajes de textos, las fotografías, demás objetos que recojan, contengan, representen una evidencia del hecho denunciado. Cualquier otro medio probatorio idóneo para la verificación de los actos de hostigamiento sexual. Del procedimiento, ya les habíamos indicado que es a través de la Defensoría Universitaria, a través de la Oficina de Recursos Humanos o a través de la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que es la Secretaría Técnica de Instrucción, y la Comisión Disciplinaria de Actos de Hostigamiento Sexual y el Tribunal Disciplinario. Ese es el procedimiento que se debe dar en una denuncia, en una queja, ¿no? Y esto está en función al artículo 48 de la ley 27.942 y del decreto supremo 021 del año 2021. Ya. En la falsa queja o denuncia se indica en el artículo 19 que cuando la queja o denuncia o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme, queda acreditada la mala fe de la presunta víctima. La persona a quien se le imputa los hechos tiene el expedito su derecho de interponer judicialmente las acciones pertinentes. Además, este reglamento de prevención e intervención del hostigamiento sexual tiene un protocolo de atención frente a casos de hostigamiento
o acoso sexual en la universidad. Hemos anexado a este reglamento cómo atender a la víctima en cuanto se produzcan estos hechos o estos casos de hostigamiento en la universidad. Este reglamento tiene también las definiciones, ¿no? Para que conozcan las personas que puedan intervenir en estos casos. Tiene la configuración del hostigamiento sexual y también las etapas de atención integral e inmediata por la Comisión de Prevención e Intervención en casos de hostigamiento sexual. Esas etapas son la etapa de investigación preliminar, la etapa de instrucción, la etapa resolutiva y la etapa de impugnación. Antes de la presentación de la denuncia, ¿cómo debe darse o cómo se le debe prestar atención a la víctima, a la persona, ¿no? ¿Cómo debemos entrevistarla? Debemos elegir un lugar adecuado para la entrevista, donde donde no se presenten interrupciones y se garantice la mayor privacidad posible. Debemos establecer vínculos empáticos, observar el estado anímico de la víctima para determinar si la entrevista es viable. Ofrecer a la víctima asistencia para la comunicación en caso de requerirlo por alguna discapacidad o diversidad funcional. Informar a la víctima sobre sus derechos y también otros que consideren pertinentes. Y durante la presentación de la denuncia debemos propiciar un entorno de confianza a la víctima, hacer de conocimiento a la víctima que hay políticas en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac frente a los casos de hostigamiento y acoso sexual. Proporcionar a la víctima el formato de la denuncia para que formalice la denuncia debida. Escuchar de manera activa y respetuosa y no realizar comentarios sexistas, discriminatorios o basados en estereotipos de género. Identificar los factores de desigualdad y vulneración de la víctima frente a la persona denunciada. No proponer la conciliación debido a que el hostigamiento y el acoso sexual no es materia conciliable. Además, también con el fin de evitar la revictimización, la declaración se toma única vez y se trata de evitar culpar a la víctima, anticipar ciertas respuestas o llegar a conclusiones prematuras. Señalar que todo es mala interpretación es por parte de la víctima. Esas cosas no podemos decirlas, ¿no? No utilizar expresiones subjetivas, entendiste mal, no puede ser, o pero si la persona acusa es un caballero, una dama, o minimizar, ¿no? La narración que hace la víctima, ¿no? No hay que interrumpir también abruptamente cuando la víctima expresa sus argumentos o comentar algunas advertencias sobre las consecuencias de interponer la denuncia. Luego de la presentación de la denuncia, ¿no? Se dan estos pasos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Se pone el primer día hábil, se pone a la disposición a la víctima los canales de atención en los diferentes servicios públicos o privados, también puede ser, ¿no? Y a los 3 días hábiles también se disponen las medidas de protección a fin de garantizar la estabilidad e integridad física y psicológica de la víctima, ¿no? Ya habíamos dicho la rotación, la suspensión temporal, ¿no? La solicitud del órgano competente, ¿no? Para establecer y evitar el acercamiento, la proximidad a la víctima o en su entorno familiar con la persona que le ha ocasionado el hostigamiento y otras medidas que buscan proteger y asegurar el bienestar de la víctima. La investigación preliminar indica acá que hay 15 días, ¿no? Calendarios en la que tienen que emitir un informe preliminar, ¿no? Luego se da la etapa de la instrucción y después se da la etapa de resolutiva y la etapa de la impugnación. Cuando una vez finalice el caso emitiéndose la resolución final, la etapa de la impugnación tiene un plazo de 5 días para impugnar, tanto el que ha emitido la queja o que está disconforme con la resolución o por la persona denunciado, ¿no? El denunciado también puede impugnar la resolución, pero en el plazo de 5 días. Aquí hemos considerado un flujograma del procedimiento frente al caso de hostigamiento sexual para resumir todos estos pasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Presenta la denuncia la persona que ha sufrido hostigamiento, lo puede hacer ante la Defensoría Universitaria o también ante la Oficina de Recursos Humanos o ante la Secretaría Técnica, ¿no?
que es de procedimientos administrativos, que está ubicado en la Oficina de Recursos Humanos. Durante las 24 horas, la Defensoría Universitaria, una vez que tenga conocimiento de un caso de hostigamiento sexual, solicita a Recursos Humanos la medida de protección y la disposición de los canales de atención médica y psicológica a través del área de bienestar universitario. La Oficina de Recursos Humanos en las 24 horas también, si es que ellos han recibido la denuncia, también deben dictar inmediatamente la medida de protección durante los 3 días hábiles. Esas medidas de protección son la rotación de la persona afectada a solicitud de parte o la rotación de la persona denunciada y la suspensión también, ¿no?, de sus labores. La Oficina de Recursos Humanos también debe poner a disposición de los canales de atención médica psicológica, y eso se da en las 24 horas del día hábil, ¿no?, del mismo día, porque eso sí es una atención inmediata, porque la víctima está afectada emocionalmente, psicológicamente en su salud, entonces deberá derivarle inmediatamente a la Oficina de Bienestar Universitaria para la atención respectiva. La Secretaría Técnica, si tiene conocimiento sobre actos de hostigamiento sexual, también deberá informar entre las 24 horas y poner a disposición a través de la Dirección de Recursos Humanos los canales de atención médica y psicológica y dictar las medidas de protección en los 3 días hábiles. El paso 3 es que la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario evaluará en 5 días hábiles y además tendrá 15 días hábiles para poder emitir el informe preliminar del caso. Será, si el informe contiene a declarar no al lugar el trámite de denuncia, también deberá darle a conocer, ¿no?, y lo deriva a la Comisión Disciplinaria para los Actos de Hostigamiento Sexual. Si en caso también ha encontrado lugar de que sí continúe la denuncia, ¿no? Además, la Secretaría Técnica deberá informar, ¿no?, en los casos de hostigamiento sexual, al Ministerio Público o a la Policía Nacional en las 24 horas sobre este hecho de hostigamiento sexual, para que ellos también a su vez hagan las investigaciones del caso y hagan también las pruebas correspondientes a través de los peritos que ellos tienen, ¿no?, y que es más legal incluso, ¿no?, las investigaciones que ellos hagan, porque interviene ahí la Fiscalía. Posteriormente, que la Secretaría ha dado a conocer al Ministerio Público, ha derivado a la Comisión Disciplinaria para actos de hostigamiento sexual, se dará la etapa resolutiva. ¿A través de quién? Del Tribunal Disciplinario y el Tribunal de Honor. Y emiten la resolución que impone la sanción o el archivamiento del caso de hostigamiento sexual. Sin embargo, las partes involucradas, el que denuncia, ¿no?, y el denunciado, tienen un plazo de 5 días para impugnar esa resolución, si en caso no están de acuerdo, ¿no?, con lo que han determinado. Además, estos protocolos de atención a las víctimas en cuanto a lo que es hostigamiento sexual, hemos considerado unos anexos para considerar los protocolos de actuación para la atención de denuncias y entrevista con las víctimas del hostigamiento sexual. Aquí está el ambiente para la entrevista, cómo debe ser, las conductas a evitar bajo cualquier circunstancia, aquí lo dice, las preguntas a realizar durante la entrevista, qué preguntas se debe hacer a la víctima, ¿no? Y además tenemos también aquí en el formato, en el anexo 4, tenemos el formato de la solicitud, cómo debe llenar la víctima de hostigamiento sexual, sea varón o mujer, y poner sus datos, los datos de la persona a quien se formula la queja o la denuncia, y si los datos de la persona que formula la queja o denuncia, en caso que la víctima no lo formule, lo puede hacer una tercera persona, incluso y acá también lo pone. Y aquí es el detalle de los hechos en materia de queja o denuncia, detallará, ¿no?, detallará cómo se dio los hechos. Además, deberá considerar en esta solicitud los medios probatorios que cuenta, tendrá que indicarlo aquí, ¿no? Y qué medidas de protección quiere la víctima que se le dé, entonces ella marcará, ¿no?, la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, o la suspensión o la rotación o cambio de lugar de la víctima, la atención médica, todos estos serán marcados a solicitud de parte de la víctima, ¿no?
y firmará la solicitud y formalizará la denuncia, ¿no? En el anexo 5 hemos considerado el formato de acta de derechos que asisten a la persona denunciante que formula la queja o la denuncia. Aquí está el acta de los derechos de las que se le dé a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes a la protección de su integridad, incluyendo de su familia, a que se preserve su identidad en los procesos de delitos contra la libertad sexual, a ser informada su solicitud de los resultados de la actuación, a ser escuchado ante cada decisión que impulse la extinción o suspensión de la acción penal, a impugnar la resolución que impone sanción de archivamiento, a ser acompañado por la persona de confianza durante las actuaciones, ¿no? Y su deber es acudir a las diligencias, declarar como testigo, colaborar con el esclarecimiento del hecho. Aquí podemos ver que hemos también el año pasado, en el año 2021, que ya cuando estábamos en pleno proceso de pandemia, conformamos el Comité de Defensoría e Intervención frente al hostigamiento sexual el 6 de agosto de 2021, y considerando el decreto de urgencia del año 2019, en la que recomendaban que debiéramos conformar el Comité de Defensoría Universitaria e Intervención frente al hostigamiento sexual. En el año 2021, para el semestre 2021, 1 y 2, consideramos, ¿no? Al profesor Arturo, Rogelio, Eber Gómez, César Cuentas, el doctor Oscar Albieto, el ingeniero Alejo, la magista Rosa, la máster en ciencias Lilian Rocío Bárcenas y la estudiante Janet, ¿no? Así se conformó inicialmente el Comité de Defensoría Universitaria. Sin embargo, cuando se emitió el decreto de urgencia 021 del año 2021, en julio, tuvimos que modificar para este año, ¿no? Para este año 2022, ¿no? Y se conformó el Comité de Defensoría Universitaria de Prevención frente a casos de hostigamiento sexual en la UNAMPA, aprobado con la resolución 146 en el año 2022 por el rector el 13 de mayo de este año. Este Comité de Defensoría Universitaria está ya más mejor conformado porque se involucra a las partes que deben estar en este procedimiento, ¿no? Para que tenga impulso realmente a estos casos de intervención frente a hostigamiento sexual. Aquí, por ejemplo, está conformado por el jefe de recursos humanos, también la Defensoría Universitaria y el secretario técnico de instrucción. Son las áreas competentes para conocer estos casos, y también las áreas académicas deberán derivarlos, ¿no? Los casos que tuvieran conocimiento de hostigamiento sexual, ¿no? Y la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario está conformado por la Secretaría Técnica de Instrucción, ¿no? Una vez que se tiene conocimiento un caso de hostigamiento sexual, toma conocimiento la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que es la Secretaría de Instrucción, a cargo del abogado Roberto Alca Sarmiento, Secretario Técnico de Recursos Humanos. Y consecuentemente, una vez que ellos a los 15 días emiten, ¿no? el informe sobre el caso, la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual intervendrá para que continúe con el procedimiento, ¿no? Está conformado por el doctor Víctor Alberto Ramos de la Riva, presidente del Tribunal de Honor, la doctora Leticia Valer Montesinos, docente accesitario, la abogada Sheila Moriano, jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y el abogado Alcides Soto Jara, asesor jurídico, el doctor José Luis Pimentel Flores, representante del Sindicato de Docentes, accesitaria, la ingeniera Vera Marlene Ortega Cortés, también representante del Sindicato de Docentes, y la señora Nalda Elena Corrales, personal administrativo del sindicato, y el licenciado Américo Gamarra Samanés. El estudiante Freddy Paul Paniura Álvarez y la estudiante accesitaria Nora Tinco Cerro. Estudiantes representantes del Centro Federado de Ciencia Política y Gobernabilidad. Y por último está el ente último, ¿no? El Tribunal Disciplinario. Este ente, que es la última instancia, está conformado por el doctor Freddy Vega Loaiza,
presidente del Consejo Universitario de la UNAMBA, y el accesitario es el doctor Manuel Jesús Ibarra Cabrera, docente también del Consejo Universitario de la Universidad, la abogada Sheila Moriano Merino, jefe de la Unidad de Recursos Humanos, el abogado Alcides Sotojara, asesor jurídico de la universidad, y los estudiantes, ¿no? Freddy Paul Paniura Álvarez, la estudiante accesitaria Nora Tinco Cerón, estudiantes del Centro Federado de Ciencia Política y Gobernabilidad. Como ve, hemos establecido los reglamentos para poder prevenir la prevención de hostigamiento sexual y acoso sexual en nuestra universidad, ¿no? Y evitar así cuestiones que realmente dañan la integridad y la formación académica de las personas que somos miembros de la comunidad universitaria. Hemos considerado los principios, ¿no? Que es la dignidad de la persona. Este principio es muy importante, ¿no? Porque las autoridades y todas las personas involucradas en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben actuar teniendo en cuenta a la persona y el respeto a su dignidad, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, asegurando su protección en la medida en que el hostigamiento puede generar un ambiente intimidatorio, hostil, humillante o afectar la actividad o situación laboral, docente o formativo o de cualquier otra índole de la persona hostigada. Más aún a los estudiantes, ¿no? A los que debemos también protegerlos porque son la razón de ser de nuestra universidad. Por lo tanto, no debe haber ninguna forma de hostigamiento en nuestra Casa Superior de Estudio. El principio de gozar de un ambiente saludable, armonioso, es uno de los principios muy importantes. El principio de la igualdad a la no discriminación por razones de género. Las autoridades universitarias y toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo o género. Cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción basado en el sexo, identidad de género u orientación sexual que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas es considerada como acto discriminatorio y se encuentra prohibida y sancionada, ¿no? Por ley. El principio del respeto de la integridad personal y el principio de intervención inmediata y oportuna en casos de hostigamiento sexual. El principio de confidencialidad, que no se puede difundir el procedimiento de investigación, ¿no? Se debe guardar bastante confidencialidad y reserva. El principio del debido proceso, se debe dar el proceso en las instancias correspondientes, como se ha conformado ya el Comité de Intervención en casos de hostigamiento sexual. Ahora, para un repaso de todo lo que se ha avanzado en estos 3 días muy importantes para la Oficina de Defensoría Universitaria y para nuestra comunidad universitaria, debemos considerar las pautas de atención a la víctima. ¿Qué consideraciones generales debemos considerar en el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual, debemos tener bien en claro que es una conducta que ocurre con mucha frecuencia y que afecta a muchas personas, en su mayoría mujeres. Vivimos en una cultura donde comúnmente por los estereotipos de género, ¿no? Que generalmente hay mucho machismo, no reaccionamos frente a estos hechos y del daño que ocasiona a la víctima. El hostigamiento sexual, bajo el concepto errado que es una situación normal, lo tomamos como una situación una broma así, algo intimidatoria o ligado a la sexualidad, lo tomamos de una forma normal, o cuando se nos toca o se nos hacen bromas así de tipo sexistas, a veces nos afecta, pero no lo decimos, ¿no? Entonces, no podemos tampoco permitir eso en nuestra Casa Superior de Estudios, ¿no? No podemos tomarlo como una situación normal. Es un acto premeditado, el hostigamiento sexual, que obedece al hecho de creer que por parte del hostigador o la hostigadora que ejerce algún poder sobre la víctima, consecuentemente, esa persona considera como un objeto el cuerpo de la víctima, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Aquí, ¿no? Como que es su jefe inmediato, que se puede percibir, o acá también, ¿no? O un estudiante, podría decirse, ¿no? Como tiene, ¿no? Un poder sobre la víctima, se siente con el derecho de quererla invadir, ¿no? En su intimidad. Nadie tiene el derecho de invadir el espacio íntimo y personal de la otra persona, menos aún sin su consentimiento, porque aquí se ve que no hay consentimiento de la señorita y acá también del joven, ¿no? Del señor.
Frecuentemente las víctimas que denuncian el hostigamiento sexual no se les cree y se ponen a ser ridiculizadas, avasallados sus derechos y oportunidades, ¿no? A las mujeres también se les desmerece, ¿no? Lo que cuentan o lo que narran, ¿no? O denuncian estos hechos. Igual es también para un varón, ¿no? Que lo toman en burla, como que fuera, que no fuera, como decía la psicóloga ayer, ¿no? Como es varón, como que no vas no vas a poderte atrever a hacer más cosas más allá, ¿no? No, si una persona está incómoda a estos actos, uno tiene derecho a denunciar y a decir y a parar esos actos, ¿no? De hostigamiento sexual. Las características de las víctimas del hostigamiento sexual es que la persona hostigada, su sistema nervioso queda desbordado con la generación de imágenes traumáticas, recuerdos de esos momentos, ¿no? Vividos, y las consiguientes emociones se producen de ansiedad, de temor, de rabia, de culpa, entonces hasta se sienten culpables, ¿no? Yo he motivado esta situación quizás, ¿no? Presentan el deseo de no querer permanecer en el lugar de trabajo o de estudio por evitar al hostigador sexual. Así sucede, ¿no? Las víctimas no quieren ir al trabajo, se sienten desmotivados, ¿no? No producen, ya no trabajan como debe ser y su vida afectiva es afectada, ¿no? Por eso es que el Estado está promoviendo evitar que se den en las instituciones públicas y privadas estos casos de hostigamiento sexual. Las barreras y temores y creencias que las personas víctimas del hostigamiento sexual tienen, ¿no? Para hacer la denuncia, ¿no? Tienen temor a hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, de lo que no se quiere hablar ni reflexionar. A ser revictimizada por negligencia e indiferencia de los encargados de recibir la demanda o denuncia, ¿no? De repente ni siquiera le van a tomar atención a la denuncia o van a tomar represalias, piensa la víctima, ¿no? A la crítica de los compañeros de trabajo, ¿no? La presión de sus superiores a que la puedan despedir o que también puedan tomar represalias con sus notas, ¿no? Con sus compañeros y compañeras de trabajo por presentar la queja interna o denuncia judicial. Y por desconocimiento de sus derechos, porque el desconocimiento a ciertas referencias de los procedimientos a seguir, desconocen cómo se va a hacer la denuncia, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos estos reglamentos y están publicados en la página web de la UNAMBA para poderlos estudiar, leerlos y también poder hacer, si es que hubiera casos, la denuncia a través de los formatos, los canales correspondientes. Las barreras también de temores y creencias de las personas víctimas del hostigamiento sexual son también a no encontrar medios probatorios. Hay dificultades probatorias y eventual costo alto de los trámites superiores, ¿no? Cuando se da una denuncia, ¿no? Se siente un poco limitada a probar ese hecho, ¿no? Porque se ha dado de un momento a otro, ¿no? La desconfianza en los mecanismos por desconocimiento o desprestigio de esto. La no confidencialidad ni reserva del hecho. Pueden ser que estos hechos sean publicados, difundidos, ¿no? Tienen miedo a que se enteren todas las personas de la comunidad universitaria, quizás, ¿no? La mala interpretación, haber interpretado mal los hechos ocurridos, quizás de repente yo soy la culpable, ¿no? Se sienten culpables, incluso se preguntan si no propiciaron ellas o ellos el hostigamiento sexual por la forma amable de relacionarse o por la vestimenta, las actitudes que tiene la persona, a veces confunden y hacen que las personas cometan contra esas personas hostigamientos, ¿no? Sexuales. Para que la labor de ayuda frente al hostigamiento sexual sea efectiva, es necesario escuchar atentamente a la víctima, tratando de evitar las interrupciones innecesarias, hablar en términos sencillos, descriptivos, promoviendo la expresión de sentimientos y emociones ligados a las experiencias vividas. Hay que escuchar a la víctima con mentalidad amplia, no juzgarla o juzgarlo, o no reprocharle a la víctima, sino ofrecerle la posibilidad de informarse, reflexionar y evaluar las alternativas de solución. Evitar las ideas preconcebidas de que la víctima vaya a decir y de sus sentimientos. Cada persona debe ser tratada como un ser único, de acuerdo a la personalidad y la situación. Para que la labor de ayuda frente al hostigamiento sexual sea efectiva, es necesario proyectar a la víctima respeto e interés por su situación, dejar a la víctima que exprese sus sentimientos, sus emociones espontáneamente y voluntariamente,
enfatizar el rol de amigos, parientes, vecinos, de todos aquellos que están con esta persona y apoyarle y estimular en sus procesos de recuperación. Explicar el grado de confidencialidad y recalcar el hecho de que no existe ninguna razón que justifique el hostigamiento sexual. La Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, está sancionando casos de hostigamiento sexual, justamente porque esto causa mucho dolor en las víctimas que son hostigadas y afectadas académicamente o en lo laboral, ¿no? Entonces, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria realizó 157 supervisiones en materia de hostigamiento sexual, y las cuales 56 investigaciones corresponden a universidades públicas o del Estado y 101 a las universidades privadas. De este total se archivaron 102 procesos por no reportar las denuncias por actos de hostigamiento sexual. Además, también la universidad, la SUNEDU, entre julio y agosto del año 2020, ha sancionado a las siguientes universidades: a la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Privada Antonio Orrego, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad a las Peruanas, y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la Universidad Nacional de la Frontera y la Universidad Particular de Chiclayo. En el año 2022, con resolución del Consejo Directivo, las SUNEDU sancionaron a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez por incumplir su deber de determinar la responsabilidad de docentes acusados de hostigamiento sexual. Ambas universidades fueron sancionadas con multas de 29.900 y de 197.800 respectivamente. Además, deben prestar apoyo y atención psicológica a las víctimas y sensibilizar a sus comunidades respecto a la normativa sobre hostigamiento. Es por eso necesario que nuestra universidad, ¿no?, está cumpliendo, ¿no?, con establecer lineamientos, reglamentos para prevenir y erradicar cualquier situación de hostigamiento sexual. La SUNEDU, en el caso de las universidades públicas, dice, ¿no?, la ley universitaria establece que ante el conocimiento de presuntos actos de hostigamiento sexual cometidos por docentes, se debe separar preventivamente al denunciado, verificar si cometió actos de hostigamiento sexual y, de ser encontrado responsable, sancionarlo con la destitución. Para la SUNEDU, los actos de hostigamiento sexual son una manifestación de violencia que crea un ambiente intimidatorio y hostil para la víctima, que puede afectar su situación laboral, docente, formativa o de cualquier otro índole, así como vulnerar su dignidad humana, por lo que es vital importancia combatir y sancionar estos hechos de todas las casas de estudios del país, motivo por el cual nuestra universidad está dando prioridad para establecer reglamentos y directivas, ¿no?, que eviten que se den estos casos de hostigamiento sexual. En este afiche podemos ver que la SUNEDU indica, ¿no?, las universidades libres de acoso, los actos de hostigamiento sexual son una manifestación de violencia que crean un ambiente intimidatorio y hostil para la víctima. Ahí dice la otra persona, lo que puede afectar su situación laboral, docente y formativa, en el caso de los estudiantes, ¿no?, su formación académica o de cualquier otro índole, así como vulnerar sobre todo su dignidad humana, ¿no? Por eso es de vital importancia combatir y sancionar estos hechos en todas las universidades peruanas. Indica así también este afiche: si conoces de estos casos, no eres atendido, no recibes respuestas por parte de tu universidad, denúncialo ante la SUNEDU. A la fecha, la SUNEDU mantiene en trámite 45 supervisiones sobre hostigamiento sexual en universidades peruanas. Prevenir el hostigamiento sexual en las universidades, queridos docentes, queridos estudiantes, personal administrativo, es tarea de todos los miembros de la comunidad universitaria de la UNAM. Aquí podemos ver, ¿no?, imágenes sobre situaciones de hostigamiento sexual, ¿no? Estudiante docente o docente estudiante, acá personal administrativo, personal jefe inmediato puede ser, ¿no?, subordinado. Aquí también no solamente se da a la mujer, también a los varones, ¿no? Aquí también se puede ver en esa imagen, ¿no?, que está intimidando, acosando, ¿no?, al joven,
Y acá están los estudiantes, ¿no? Todos estamos aquí para poder ponerle un alto, ¿no?, al hostigamiento sexual. Bien, he concluido mi exposición sobre la socialización de los reglamentos de prevención e intervención de casos de hostigamiento sexual en la UNAMBA 2022. Gracias por su atención. Mi correo es cmendoza@unamba.edu.p.co y el correo de la oficina de Tesorería Universitaria @unamba.edu.p para cualquier situación de casos de vulneración de derechos individuales, tanto de hostigamiento sexual u otras situaciones que hayan sido vulnerados. Estamos para atenderlos. Muchas gracias. Excelente, licenciada Charo Mendoza Portillo. Ahora damos pase a la otra Cándida López Loaiza para inicie con su disertación. Doctora, adelante. Está activo su audio y coanfitrión también está. Gracias. Se puede observar, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Muy buenas noches, público presente. El día de hoy mi participación va a ser básicamente para lo que es dar a conocer algunos resultados de las encuestas que se han realizado el año pasado, ¿no?, en el semestre académico 2021-2. Hay que, primero, quiero dar algunas pautas de cómo se ha realizado esta encuesta. Bueno, pues esta encuesta se ha realizado en forma virtual, ¿sí? Han llenado esta encuesta 70 personas, básicamente mujeres. No hubo ni un varón que llenó la encuesta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso, ¿no? Principalmente. Luego tenemos acá ya los resultados de la encuesta, ¿no? Tenemos el gráfico 1, donde podemos observar, ¿no?, el porcentaje de estudiantes expuestas a algún tipo de exposición, ya sea a carteles, calendarios, fotos, pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual que le incomodaron en el momento. Que le incomodaron, ¿sí? Entonces podemos observar aquí, ¿no?, que el 14.3% de las estudiantes encuestadas manifiesta que vivió la situación de exposición de carteles, calendarios, fotos, pantallas de computadora con imágenes de naturaleza sexual que le incomodaron, situación que fue provocada esto principalmente por sus compañeros, ¿no? Tenemos que el 1.4% por personal administrativo, el 1.4% también por docente y compañeros, el 1.4% también, ya sea por un administrativo, docente y estudiante. Y tenemos un 81.4% de encuestas o de encuestadas manifiesta que nunca vivió esta situación, ¿no? Tenemos el gráfico 2, ¿no? ¿Estuviste expuesta a piropos o comentarios no deseados acerca de tu apariencia? ¿No? Vemos en el siguiente gráfico que el 22.9% de estudiantes sí estuvieron expuestas a piropos o comentarios no deseados, ¿no? ¿Acerca de qué? De su apariencia, ¿no? Que esta situación también fue provocada principalmente por sus compañeros. El 2.9% fue provocada por un docente, el 1.4% por un administrativo y también el 1.4% por docentes y compañeros, el 2.9% por un docente, un administrativo y compañero. Y el 68.6% de encuestadas manifestaron que nunca han vivido esta situación. Veamos
el siguiente gráfico, el gráfico número 3, ¿no? Y a la pregunta, ¿estuviste expuesta a miradas morbosas o gestos sugestivos acerca de tu apariencia? ¿No? Podemos observar que el 22.9% de estudiantes sí estuvieron expuestas a este tipo de situaciones, ¿no? Y que estos fueron provocadas por sus compañeros. El 4.3% por un docente, también el 4.3% por un docente y a la vez por un compañero, ¿no? Y el 1.4% ya sea por un docente, administrativo y compañero. Y un significativo 67.1% manifiesta que nunca estuvo expuesta a esta situación, ¿no? De miradas morbosas. Tenemos el gráfico número 4 y a la pregunta, ¿no? ¿Estuviste expuesta a presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados fuera del horario universitario? Vemos en los resultados que el 11.4% de estudiantes manifestó haber sido víctimas de presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera del horario universitario, situación que fue provocado también por sus compañeros. Y el 8% por los docentes. Y tenemos un 80% de encuestadas que manifestaron que nunca han estado en esta situación, ¿no? Vemos el siguiente gráfico, ¿no? Y a la pregunta, ¿estuviste expuesta a envío de cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual? ¿No? Vemos que el 11.4% de estudiantes estuvo expuesta a envío de cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual. Situación que también fue provocada por sus compañeros. También tenemos un 2.9% que fue provocada por docentes, 1.4% que fue provocada por compañeros docentes, y el 84.3% nunca estuvo expuesta a estas situaciones. El siguiente gráfico, tenemos que a la pregunta, ¿estuviste expuesta a amenazas que afecten negativamente tu situación universitaria si no aceptas las invitaciones o propuestas sexuales? ¿No? Vemos que hay un 7.1% de estudiantes encuestadas que manifestó que sí estuvo expuesta a amenazas que afectaron negativamente su situación universitaria, ¿no? Esto por no aceptar las invitaciones o propuestas sexuales, ¿no? Y esto fueron provocadas también por sus compañeros. Así también el 7.1% por los docentes, y el 85.7% manifiesta no haber estado en esta situación. A la pregunta, ¿estuviste expuesta a maltrato, ¿no? A malos tratos u otras medidas disciplinarias al rechazar las proposiciones sexuales? ¿No? Refieren que el 7.1% de estudiantes encuestadas manifestó que estuvo expuesta a malos tratos u otras medidas disciplinarias al rechazar estas proposiciones sexuales, ¿no? Y que esto fueron provocadas por sus compañeros. Tenemos un 4.3% por los docentes, el 1.4% por los docentes y compañeros, el 1.4% también por personal administrativo, y un 85.7% de alumnas manifestó no haber estado expuesta a esta situación. A la pregunta, ¿no? ¿Estuviste expuesta a contacto físico no deseado? Tenemos que el 10% de estudiantes manifestó
que sí estuvo expuesta a contacto físico no deseado provocado por sus compañeros. El 2.9% por docentes y el 87.1% de las estudiantes manifestó que nunca estuvo expuesta a esta situación. A la pregunta, ¿estuviste expuesta a presión para tener relaciones sexuales? ¿No? El 4.3% manifestó, ¿no? Manifestó haber estado expuesta a presiones para tener relaciones sexuales. Esto por parte de sus compañeros. Y el 95.7% respondió que nunca estuvo expuesta ante esta situación. A esta pregunta que fue un poquito más fuerte, ¿no? ¿Estuviste expuesta a intento de violación? El 2.8% de estudiantes encuestadas manifestó sí, ¿no? Haber estado expuesta a intento de violación por parte de sus compañeros y docentes, lo que significa que el 1.4% fue por docentes y el 1.4% por sus compañeros. Y el 97.1% de estudiantes manifestó que nunca estuvo expuesta a esta situación. Y veamos en este gráfico, ¿no? A la pregunta, ¿estuviste expuesta a violación? El 4.3% de estudiantes encuestadas manifestó haber estado expuesta a violación. Y el 95.7% respondió que nunca pasó por esta situación. Y finalmente, ¿no? En caso de sufrir acoso dentro de tu facultad o en la universidad, ¿sabes a quién dirigirte? ¿No? Solo el 4.3% de estudiantes encuestadas manifestó que sabe dónde dirigirse en caso de sufrir acoso u hostigamiento sexual. Dentro de las respuestas que dieron fueron, ¿no? Me puedo acercar a recursos humanos, puede ser también a instancias superiores como la decanatura, a las direcciones de escuela, y también manifestaron a Defensoría Universitaria. Y el 95.7% de las encuestadas manifestó que no sabía a qué instancia recurrir en caso que sufra este tipo de situaciones, ¿no? Esas son las 12 preguntas que se realizó en la encuesta, que fue tipo cuestionario, ¿no? Y pues en la Oficina de Defensoría Universitaria, con apoyo de la Oficina de Estadística, ¿no? Llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? De que el acoso sexual y el hostigamiento principalmente se da por sus propios compañeros de aula, ¿no? Por sus propios compañeros de aula. Y también es algo preocupante, ¿no? Que el 95.7% de las encuestadas no sabe dónde recurrir, si es que en caso sufriera este tipo de situación, ¿no? Ya sea de hostigamiento o acoso sexual, ¿sí? Entonces, esto fue por este motivo y es por este motivo y que también la SUNEDU recomienda, pues, que se venga realizando este tipo de cursos, de capacitaciones, así como también, ¿no? Hacer propaganda dentro de la universidad. En estos momentos, en la puerta de la universidad tenemos una gigantografía, ¿no? Donde puede dar a conocer algunos aspectos de hostigamiento sexual y también donde se puede recurrir en casos que suceda esta situación. Así también es importante, ¿no? Llegamos a la conclusión que es importante el hacer visible este tipo de situaciones. Y, bueno, pues hacer que la universidad facilite la cultura
de hacer la denuncia, ¿no? Y no callarnos, no normalizar. Muchas veces se normaliza este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, esas son las conclusiones a las cuales se ha llegado, ¿no? Con estas encuestas. Para este presente año 2022, también se tiene programado realizar una encuesta, pero ya en forma presencial, de tal manera que tengamos también una muestra mayor, ¿no? Que realmente pueda, pues, podamos decir que sí representa a la universidad, a la comunidad universitaria. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención.